Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vayan a cruzar por las trochas come gente o traga gente, como le quieran decir. Y tiene que ver con una publicación que se está haciendo en base a las trochas manejadas entre Colombia y Venezuela por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. Estos caminos verdes que cruzan los límites entre Colombia y Venezuela son un gran negocio para Freddy Bernal, gobernador del Táchira chavista, y para los grupos irregulares que controlan la zona, quienes manejan esas zonas peligrosas, que han representado un verdadero peligro para quienes se han visto obligados a transitarlo. En algunas décadas, centenares de venezolanos han desaparecido en esos caminos sin dejar rastro. Los familiares que los buscan deben sortear extorsiones y amenazas de los actores armados y hasta estafa de los pobladores locales, mientras las autoridades del Estado hacen poco o nada para ayudarlos. Por lo menos si hablamos de la trocha de la Platanera, que conecta San Antonio del Táchira con el sector de La Parada en el departamento norte de Santander, Colombia, lleva ese nombre por la abundancia de matas de plátanos en su vera. Esta vía es una de las alternativas al paso oficial por la línea fronteriza, que permanece bajo custodia de militares de ambos países. Que sea una opción alterna no significa que no esté fuertemente controlada, solo que quienes ejercen el control allí son los grupos armados irregulares que ocurren en casi todos los caminos verdes o en las trochas, como se le llaman allí en la frontera colombo-venezolana. Las trochas tienen una peculiaridad. Cruzarla es tan peligroso que quienes lo intentan pueden desaparecer antes de llegar a su destino. Lisbeth Zurita asumió el riesgo de desafiar la acechanza de la Platanera con el objetivo de encontrar a su hijo, Enisael Job Contreras Zurita, quien desapareció en julio del 2019, mientras intentaba llegar por allí hasta Cúcuta, la capital del norte de Santander. Por más de 3 años, Contreras realizó viajes frecuentemente a esa ciudad para comprar productos como café, harina, leche, huevos, que luego vendía ella en Ejido, estado Mérida, donde vivía con su novia. El día de su desaparición, sin embargo, no trabajaba. Dijo a su madre que iba a visitar a unos amigos en Cúcuta. Nunca nadie más supo de él. Así como ese caso, se sabe de otras desapariciones transfronterizas entre Colombia y Venezuela desde hace al menos 3 décadas. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por ejemplo, cuenta de 61 casos de desapariciones transfronterizas entre Colombia y Venezuela desde 1990 hasta el 2016. Estos casos se concentran en 4 municipios de Colombia y la ciudad de San Antonio del Táchira en Venezuela. En la última comunicación oficial dirigida por el gobierno venezolano, los grupos de Naciones Unidas afirmaba que la presencia de actores armados no estatales en la zona expone a los migrantes y trabajadores fronterizos que transitan las rutas migratorias a sufrir violaciones graves de derechos humanos. Estas violaciones incluyen desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, entre otras. La advertencia del grupo no es infundada. Nada más entre el 2016 y 2019 se contabilizan 66 migrantes venezolanos asesinados y 43 desaparecidos en ese territorio. Zurita relata que los viajeros son recibidos al inicio del camino en la Platanera por una alcabala de la megabanda del Tren de Aragua. Hay que caminar sin ver a nadie a la cara, sin escuchar nada, solo siguiendo a la gente. Luego otros hombres uniformados pasan a controlar el sendero. Sus botas negras y sus distintivos delatan que son soldados del Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia. Pero estamos hablando del sector venezolano, ¿no? Zurita recuerda mucho de ellos recostados sobre las matas de plátano vigilando a quienes pasaban con sus herramientas largas. El viaje de Zurita tenía un único objetivo: encontrar a su hijo en Cúcuta. Pasó un mes recorriendo las calles y barrios de la ciudad. En cualquier lugar que iba entregaba volantes con la fotografía y el nombre de Enisael, pero no lo halló. Regresó con las manos vacías y más aterrorizada que cuando me fui. La consiguiente impotencia y gran desesperación la motivaron a crear en 2021 Esperanza de Madre,
una organización que reúne a familiares de venezolanos desaparecidos en la frontera entre Venezuela y Colombia, así como en otras poblaciones de los estados limítrofes Táchira y Apure. Esperanza de Madre lleva un registro de 48 casos de venezolanos desaparecidos. Muchos de ellos se parecen al de su hijo, jóvenes que regularmente cruzaban las trochas para llegar a Colombia por actividades comerciales o para visitar a algún familiar. El control de paso por esa trocha es una fuente de ingreso para los grupos irregulares que cobran peaje a los caminantes. Es por parte del régimen inflexible de orden y convivencia impuesto por esos grupos en la zona y que en un reciente reportaje describían como la cartilla o los mandamientos del ELN, que yo ya se los compartí con anterioridad. Ellos lo llaman la colaboración. Se refiere al peaje que cada habitante debe cancelar al momento de cruzar por la Platanera en distintas ocasiones. Un hombre que decidió permanecer en anonimato confesó haberse sentido sorprendido cuando a lo largo del camino pudo ver sobre algunas mesas unas alcancías identificadas cada una con un letrero correspondiente al grupo al que se destinaban los aportes o colaboraciones. En una se leía, en un pote o una alcancía se leía Policía Nacional Bolivariana, en otra se decía Guardia Nacional Bolivariana, en la otra se leía ELN y en la otra se leía Tren de Aragua. ¿Qué tal? Los que cruzan por las trochas deben apagar los celulares durante todo el recorrido, ya que si usted saca el celular corre el riesgo de que le metan un tiro. La última comunicación de los desaparecidos suelen recibirla de sus familiares desde el área venezolana. Ya lo que pasa después en las zonas verdes es desconocida. En mayo pasado, Luis Useche, gerente jurídico de Fundarredes, organización que desde hace más de 20 años se ha encargado de registrar la presencia de grupos armados en los estados fronterizos de Venezuela y la violación de derechos humanos que afecta a los habitantes de esas zonas, denunció que entre el 2019 y 2023 se han registrado 331 víctimas de desapariciones. Más de la mitad ocurrieron en el Táchira, 135. 119 desapariciones se dieron en Apure. Declaraciones de antiguos guerrilleros dejan en evidencia que las zonas fronterizas son utilizadas como depósito para los cuerpos de al menos 200 personas desaparecidas entre el 2000 y el 2001. Durante su segunda comparecencia ante la Junta Especial de Paz de Colombia en mayo del 2023, Salvatore Mancuso, uno de los exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, confirmó la existencia de fosas comunes en San Cristóbal, la capital del estado Táchira, y en otras localidades de esa entidad como lo es Ureña, San Antonio, La Fría, Boca Grita, entre los vertederos usados por el bloque Catatumbo, que él comandó. Diversos actores armados no estatales utilizan la desaparición y el asesinato, incluyendo a personas migrantes, como una herramienta en función de sus intereses, principalmente de tipo económico y control territorial. Así lo dice el Grupo de Trabajo de la ONU. Es difícil determinar quiénes son los responsables de dichas desapariciones, ya que se tratan de territorios abandonados por el Estado venezolano, donde los grupos armados, principalmente el ELN, Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y el Tren de Aragua, han asumido el poder político, económico y social de esos sectores. En eso coinciden organizaciones locales e internacionales. Estamos hablando de tierras donde no hay ley, donde los grupos armados tienen la gobernanza con el beneplácito del Estado. Podemos inferir que las desapariciones de mujeres, niños, niñas, adolescentes están vinculados a la trata de personas, explotación sexual, que es una de las actividades ilícitas de estos grupos, mientras que en el caso de los hombres está asociada a trabajos forzados en las bases o campamentos guerrilleros, o podría tratarse de reclutas para sus filas, dijo Jonathan Carrero, coordinador de Observatorio de Violencia de Fundarredes. La incertidumbre es lo que más atormenta a los familiares de los desaparecidos. Carrero cuenta que hay un patrón presente en el caso que Fundarredes maneja. No se sabe nada de estas personas desde que los desaparecen. No hay noticia por parte de los secuestradores. Tampoco hay investigaciones. No hay respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Elevamos nuestro llamado a que sigan investigando, ya que entre el 2005 y el 2018 no hay una contabilidad precisa de cuántas víctimas han desaparecido. Lo que sí se habla es de cientos. ¿Qué opinan ustedes de eso, señoras y señores? Esta es la realidad que se está viviendo en nuestro país. Gracias a los que dicen así es que se gobierna.
Triste y lamentable. Bueno, con esta me despido. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Da tristeza ver cómo nuestro país cayó en manos de delincuentes. Y mientras Maduro se jacta que ha controlado las cárceles, el Tren de Aragua y otros grupos irregulares hacen de las suyas en conchupancia con la Policía Nacional Bolivariana y con la Guardia Nacional. Increíble. Me despido. Un abrazo rompecostillas. No olviden visitar autodidactamillonarios.com, regalarme un like y suscribirse a este canal. Y porfa, déjame tu comentario. Me encanta leerte. ¿Qué piensas de que esto esté pasando en Venezuela? Bendiciones.